Bueno, como veis en el título de mi presentación, el Plan Viticultor 2020, que ya el nombre está un poco desfasado, que ya estamos en el 21, pero bueno, lo que quería contaros es que esta preocupación en nuestra bodega viene de muy atrás, ¿no? En la DO Ribeiro, y ahora veréis algunos datos, existen estudios y planes que por desgracia han ido fracasando uno tras otro desde los años 90, puesto que bueno, pues éramos uno de los vinos más conocidos por aquella época y desde luego que más vino producía de toda Galicia, muy por encima por, desde luego, la denominación de origen más conocida hoy, que es Rías Baixas, y un poco por los problemas sobre todo de estructura de la tierra y desde luego de avanzada edad de los viticultores, hemos ido perdiendo hectáreas año tras año de forma tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues allá por el año 2010 ya la bodega empezó a poner en marcha algunos experimentos o algunas iniciativas para tratar de revertir esta situación, ¿no? Porque un poco para que entendáis de qué os estoy hablando, quería empezar por presentaros algunos de nuestros datos. Bueno, como os decía, yo soy presidente y consejero delegado de Viña Costeira desde el año 2015, pero en realidad ya era socio con anterioridad de la bodega y esta cooperativa nació en el año 1968, pues con un total de 1.450 socios, ¿vale? A día de hoy somos 453 nada más. A pesar de haber 50 años en el medio de estas dos cifras, lo cierto es que en los últimos 10 la pérdida de socios se ha acelerado de forma brutal, hasta el punto de que estamos, pues ya veis, 136 en los últimos 10 años. Os diría que en los últimos 5 estamos a medias de, bueno, entre 15 y 18 socios al año que perdemos. En 2010, las hectáreas que manejaban nuestros socios eran unas 320, ¿vale? Hago un pequeño inciso. Pensad que en Galicia, a diferencia de otras zonas de España, incluso las cooperativas solemos ser muy marquistas y tratamos de vender producto de valor añadido porque en realidad no nos queda más remedio, ¿no? Porque, bueno, la tierra es poca la que está disponible y el tamaño de las explotaciones, como os explicaré ahora, es mucho más reducido a lo que seguramente, desde luego, en La Mancha estáis acostumbrados, ¿no? Entonces, lo que os digo, teníamos 320 hectáreas en el año 2010 de viñedo, era la superficie que manejaban nuestros socios, y en los últimos 10 años hemos perdido más de 50, ¿vale? En torno a un 15% del punto de partida de hace 10 años. La edad media de nuestros socios está en 61 años a día de hoy, y un poco lo que os decía, para que os hagáis una idea de lo difícil que es tener una explotación rentable en Galicia en general y desde luego en el Ribeiro, donde tenemos el mayor minifundio de toda Galicia, pues que sepáis que la superficie media de las explotaciones de nuestros socios es de unos 6.000 metros cuadrados, pero divididos en 5 parcelas, ¿vale? Con lo cual, ahí veis, el tamaño medio de la parcela es de poco más de 1.000 metros, donde un porcentaje muy elevado de nuestros socios sigue haciendo los trabajos a mano. Y Viña Costeira es el 40% aproximadamente, un poquito menos, de la producción de uva de la DO, con lo que somos una muestra, desde luego, muy representativa de lo que ocurre en el resto de la comarca también. Entonces, bien, en el 2010, como os decía al principio, es cuando nace el Plan Viticultor 2020, ¿no? Pensad que, y ahí se ve un poquito pequeño, ¿no? Pero es esta foto de una de las partes de nuestra bodega. Si la vieseis un poco en grande, veríais que todo el mundo es mayor. Entonces, la base de nuestra cooperativa, cuando nació en 1968, y a lo largo de los siguientes años así fue, era gente que en realidad trabajaba en otra cosa y tenía la viticultura como un complemento a su actividad principal, ¿no? Y eso realmente fue lo que consiguió hacer en épocas en las que la uva no se pagaba el precio suficiente, que la cooperativa se sostuviese, ¿no? Entonces, cuando en el 2010 la Junta Rectora, que en aquel momento estaba en la bodega, se planteó que, oye, esto se nos va, ¿no? Todo el mundo abandona, trató de sacar adelante este plan en el que básicamente lo que buscaba era acuerdos con empresas de la zona para buscar puestos de trabajo para la gente joven que tenía la cooperativa
a media jornada y que le quedase a esa gente joven, digamos, pues imaginamos, las tardes para poder atender el viñedo en ese tiempo. Lo que se buscaba era que cada socio tuviese pues, entre 5.000 metros y 1 hectárea, y aunque no pudiese vivir directamente del viñedo, que pudiese complementar sus ingresos en ese trabajo a media jornada, ¿no? Al mismo tiempo se llegó a un acuerdo con una entidad financiera, con una financiación a tipos preferentes, aunque no con los suficientes plazos de devolución y de carencia necesarios para el viñedo. Y al socio, y eso sí que siempre se hizo de manera excelente en nuestra bodega, tenemos un departamento técnico y de asesoramiento al socio, que para cualquier inversión que quiera hacer, siempre le elaboramos un plan de viabilidad y se lo paquetizamos para que se sienta acompañado cada vez que quiere emprender un proyecto, ¿no? Bien, el caso es que este plan no salió todo lo bien que se esperaba, hasta el punto de que en los 6 primeros años de vida, hasta el año 2016, solo se ampliaron 2 hectáreas de viñedo nada más, y para eso repartidas entre 5 socios, volvemos al minifundio del que os hablaba al principio. Y bueno, un poco las principales razones de este fracaso. Por un lado, que claro, 2010, recordad la anterior crisis económica, antes de esta que nos está tocando ahora, hizo que las empresas no contratasen, con lo cual ese trabajo a media jornada no existió. Fue muy difícil de conseguir, a pesar de los convenios firmados por la cooperativa con otras empresas. Además, el tejido empresarial de la zona en el Ribeiro, en Orense, zona de interior de Galicia, pues como os podéis imaginar, es bastante bajo, muy escaso. Y que, bueno, los tiempos de retorno de las inversiones del viñedo, los que sabéis algo de esto, al igual que otros muchos cultivos, pero desde luego en el viñedo son excesivamente largos y, como os decía, el convenio firmado con la entidad financiera, bueno, pues las carencias eran demasiado cortas. La gente no se atrevía a meterse porque financieramente la cosa no estaba del todo clara. Entonces, en el 2016, cuando llega la nueva Junta Rectora, bueno, nos damos cuenta de que necesitamos hacer algo, ¿no? El proyecto no había salido bien y seguíamos perdiendo hectáreas, y por mucho que, gracias a Dios, fuimos subiendo el precio de nuestros productos, con lo cual pudimos ir garantizando la rentabilidad de nuestros socios, todo tiene un límite y si te vas del mercado es muy difícil volver a entrar, ¿no? Entonces, bueno, en el año 2016 lo que hicimos fue crear una entidad de crédito con el fin de financiar las explotaciones de esta gente del Plan 2020, con una carencia de 4 años, con devoluciones a 10 años, con un tipo de interés del 3%. Y bueno, la verdad es que gracias a esto, es decir, el socio lo único que tenía que poner era la tierra, por así decirlo, pues la cosa nos fue un poco mejor. Conseguimos 8 hectáreas entre 16 socios. Ya veis que sigue siendo una superficie media muy pequeñita. Y como digo, no es suficiente, porque como dato os diré que en este mismo tiempo, desde el año 2016, por gente que ha abandonado, hemos perdido 19, con lo cual el saldo neto pues, es negativo en 11 hectáreas, ¿no? Entonces, bueno, ante esta situación, hace 2, ahora ya va por el 3er año, que decidimos cambiar de rumbo por 180 grados. Luego, si queréis, en el foro de debate os puedo explicar, porque hay una parte cultural en todo esto, porque que sepáis que nosotros tenemos sección de viñedos del año 2000. Y ya digo, no lo tengo en la presentación, pero si queréis lo comentamos después. A nosotros no nos salió bien, por desgracia, como ocurrió en el caso de Ignacio. Entonces, ¿cuál es el nuevo modelo que nos planteamos ahora, o que nos llevamos planteando desde el año 2018? Hay que asumir una cosa. Al igual que ocurre en todo el sector primario, como digo, el futuro de Viña Costeira no pasa por volver a ser 1.400 socios, ni siquiera por ser 450. Yo no sé cuántos seremos, calculamos que nos quedaremos en 120, 150 no más, pero lo que está claro es que, por desgracia, hay algunos socios que tienen determinada edad y que tienen parcelas que solo son cultivables a mano y divididas en 6, 7, 8 hasta 12 trozos, que es que no podemos hacer nada con esas explotaciones, no son aprovechables, ¿vale? Entonces, la única forma de enganchar a los jóvenes y que se dediquen a la viña de forma profesional, que es lo que necesitamos para esta nueva andadura, es decir, el viticultor, como se le llama a veces aquí en el Ribeiro de fin de semana,
no funciona, necesitamos gente profesional. Entonces la única forma de engancharlos es que ganen dinero. Y para que ganen dinero, el tamaño de la explotación evidentemente es vital, ¿no? Entonces, como digo, el futuro de Viña Costeira es ser menos socios, pero con unas explotaciones mucho más grandes y desde luego que se dediquen a esto a tiempo completo, ¿vale? Entonces, desde luego, la adquisición de la tierra junto con la financiación es el problema ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos inventamos? Bueno, pues dado que un poco, como os vengo contando todo este rato, el problema es la excesiva parcelación que existe en nuestra zona. El tamaño medio de las parcelas no llega ni a 1000 metros en toda la DO, para que os hagáis una idea, con lo cual, si tú quieres juntar, salvo 2 o 3 fincas muy grandes, si tú quieres juntar 3 hectáreas, tienes que hablar a lo mejor con 20 propietarios. Y esto, pues, lógicamente, para un particular es misión imposible prácticamente. Entonces, bueno, desde el 2018 hemos creado una comisión entre gente de la Junta Rectora y gente del Departamento Técnico de la bodega para buscar parcelas de un mínimo, el objetivo está en un mínimo de 6 hectáreas, perdón, para que sean divididas en piezas no inferiores a 3 y que serán repartidas o que están siendo repartidas entre los socios que tienen interés en continuar con esta actividad o en dedicarse a esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Conseguimos la tierra o bien en propiedad o bien en régimen de alquiler con algunos montes comunales, siempre y cuando sean óptimos para el cultivo del viñedo. Y lo que hacemos es que el socio decide si es una tierra alquilada, se la subarrendamos al socio al mismo precio que nos cobre el comunal en este caso. Si es una tierra adquirida, también se la alquilamos al socio, pero siempre tiene una opción de compra, porque, bueno, el tema aquí en Galicia, y también ha sido uno de los motivos del fracaso, yo creo, de la sección de viñedo en su día, es que los gallegos queremos ser propietarios de la tierra y no hay manera. Entonces, bueno, pues todo aquel terreno que hemos sido capaces de ir comprando, el socio siempre va a tener la opción de compra sobre el terreno. Y a nivel de tesorería, que es la otra preocupación que tenía el socio, deja de ser una preocupación para él, porque en realidad nosotros lo ponemos todo. Y lo que hacemos es que durante 10 años le vamos descontando todo de la liquidación de la uva hasta que va cubriendo, en caso de que se quiera quedar con la plantación, la propiedad, o bueno, si es alquiler, nos paga el alquiler y nada más. Piedras en el camino y primeros resultados desde el año 2018. Bueno, lo que os decía, ¿no? La mayor dificultad es la estructura de la propiedad en Galicia, el minifundio exacerbado que tenemos especialmente en nuestra zona y el precio de la tierra, ¿no? De hecho, de lo que llevamos hasta ahora, que llevamos 20 hectáreas, lo veis un poquito más abajo, las 20 son alquiladas. De momento no hemos sido capaces de comprar. Hemos iniciado alguna compra, pero nos falta seguir negociando con propietarios colindantes para tener una pieza lo suficientemente grande como para que sea válida. Entonces, como os digo, a día de hoy, a marzo del 21, hemos conseguido unas 20 hectáreas divididas en 2 fincas que prácticamente tienen 10 y 10 y las hemos conseguido últimamente, es decir, vamos a plantar las 10 primeras hectáreas este año, las estamos plantando. Esas 10 ya tienen socios asignados, porque tenemos a 7 personas interesadas en un mínimo de 3 hectáreas, y veremos las otras 10 si finalmente la gente va hasta el final. Estas primeras 10, ya digo, están colocadas, y confío en que esto nos sirva para que a futuro más gente se enganche, ¿no? Y se interese. Pero bueno, finalmente, y un poco para cerrar mi exposición, deciros que para mí es un éxito comparativamente con lo que traíamos de atrás, y creo que es para estar contentos, pero para la situación de la bodega en la que yo creo que para los próximos 10-15 años necesitaríamos un mínimo de 200 hectáreas, esto va a ser imposible de conseguir sin la ayuda de la Administración. Deciros que aquí en Galicia la Consellería de Medio Rural está, bueno, en ciernes de sacar una nueva ley de movilidad de tierras, muy similar a esto que os acabo de contar, pero tratando de hacerse la propia Xunta de Galicia a través
del Banco de Tierras con determinadas parcelas o determinadas zonas, en este caso en el Ribeiro, como por toda Galicia, que realmente, por la excesiva parcelación, incluso a día de hoy no se sabe quién es el propietario y, según dice la Consellería, tiene zonas, pues por ejemplo en Ribeiro habla de unas 250 hectáreas, 300, que cree que se va a poder jurídicamente quedar con ellas, ¿no? Entonces, bueno, si la Xunta acelera con esta medida, nos ayudará a conseguir tierras para seguir avanzando en nuestro plan renovado de Viticultor 2020.